La sesión de esta tarde va a estar dedicada en su totalidad a la acción Erasmus Mundus y tenemos varias presentaciones. Una de ellas se va a hacer desde Bruselas, desde la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, y va a correr a cargo de Bruno Castro, que es responsable de Erasmus Mundus en la Unidad de Cooperación Internacional de esta Dirección General. Bruno, ¿estás ahí? Hola, aquí estoy. No sé si me veis. Hola. Hola, ¿me oís? Ahora te vemos perfectamente. Hola, Bruno. Muy buenas tardes, Hola, Bruno. ¿qué tal a todos? Hola, lamento mucho no estar allí en persona, me hubiera encantado. Sí, es una lástima que no hayas podido desplazarte, pero te agradecemos muchísimo que puedas hacerlo desde Bruselas. Así que cuando quieras, adelante, por favor. Muy bien, pues voy a compartir una presentación sobre el contexto de Erasmus Mundus y en este año, bueno, 2024, vamos a estar celebrando el 20 aniversario del programa. Yo sé que las universidades españolas ya participan mucho en Erasmus Mundus, ya conocen mucho Erasmus Mundus, entonces voy a hacer un repaso muy rápido de lo que es, simplemente para aquellos que no sepan de qué estamos hablando con Erasmus Mundus, pero sé que después también va a haber presentaciones aún más detalladas. Entonces no me voy a detener mucho en la explicación de lo que son las maestrías conjuntas y las medidas de diseño Erasmus Mundus, pero como esta presentación va a ser compartida luego, pues así queda como material de referencia para aquellas personas que necesiten más detalles. Lo importante en 2021-2027 es que tenemos dos tipos de lotes que decimos dentro de las maestrías conjuntas Erasmus Mundus. Son nuevas, pero ya no tanto, porque esta ya es la cuarta convocatoria de las medidas de diseño. Así que son nuevas, pero ya no tanto, ya cada vez tenemos un número mayor de propuestas y de proyectos que voy a explicar después lo que son. Pero como digo, sé que hay muchísimas universidades en España, en muchísimos proyectos Erasmus Mundus, ya sean coordinados por instituciones españolas como, bueno, en los que participan españoles como socios. Es el segundo país de Europa en número de participación, después de Francia, y sé que son másteres muy buenos y muy generalizados. Pero hay universidades que aún no participan e incluso dentro de una misma universidad, bueno, las maestrías Erasmus Mundus muchas veces no son muy bien conocidas dentro de las universidades o a cargo de las diferentes facultades. De que a veces se trata de proyectos liderados por un equipo muy motivado, muy entusiasta y difíciles de comprender fuera de este núcleo, aunque evidentemente necesitan el apoyo de las autoridades universitarias, de la Oficina de Relaciones Internacionales y del rectorado y bueno, de las instancias correspondientes. No voy a explicar lo que es Erasmus Mundus, como digo, como referencia, pero muy básicamente se trata de maestrías conjuntas en al menos 3 países, 2 de ellos Estados miembros de la Unión Europea o países asociados. Damos, por un lado, desde la Comisión Europea, dentro del programa Erasmus+, damos una subvención a este tipo de consorcios para crear las maestrías transnacionales y ya tenemos más de 1200 de este nivel, de este tipo. Y en paralelo estamos dando becas a estudiantes. Es decir, cuando ustedes en las universidades montan una maestría Erasmus Mundus. Bruno, discúlpame, Sí. no estamos viendo tu presentación. ¿Estás ¿No? ¿Estás compartiendo la pantalla? Perdona. Sí, no. Vale, tienes razón. Tampoco os habéis perdido nada, ¿eh? Ahora mismo lo comparto, perdonad. Ahora, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. Vale, pues bueno, estaba explicando aquí, pero como digo, esto es como referencia cuáles son los criterios de participación en Erasmus Mundus y cuál es la lógica. Es decir, el mensaje para aquellos que no conozcan todavía Erasmus Mundus, pues la lógica es que es
programas conjuntos en al menos 2 países europeos, pues bueno, tienen que ser en al menos 3 en total, y al final, y de esto vamos a hablar después más en detalle, se emite o bien un título conjunto o múltiples diplomas según las peculiaridades o dificultades legales que se encuentren en cada caso. Ambas posibilidades están abiertas. Entonces, como digo, hay oportunidades muy interesantes para las universidades, incluso a nivel personal también hay profesores que pueden incorporarse a las maestrías como profesores visitantes. Y, como digo, los estudiantes, pues evidentemente pueden tener estudiantes que se financian a sí mismos, que van a pagar por este tipo de educación. Es un programa de excelencia, normalmente son muy buenos estudiantes de todo el mundo, pero además estamos dando becas a estudiantes de todo el mundo también. Los estudiantes españoles también pueden recibir becas, aunque tenemos una serie tenemos un presupuesto para estudiantes de ciertas regiones del mundo, en concreto de Asia, de América Latina, del Caribe, de otras regiones. Esto es muy interesante para los estudiantes y quería dejar este mensaje también para cuando hagan ustedes promoción de las oportunidades de becas en sus universidades, me parecería muy atractivo que los estudiantes conozcan Erasmus Mundus. Para que un estudiante se inscriba a una maestría Erasmus Mundus, no es necesario que esté inscrito actualmente en su universidad. Es decir, la movilidad aquí no es como han estado hablando esta mañana, no es como en K131, K171. No hay una universidad de origen y no hay una universidad de destino. Un estudiante cualquiera, de cualquier nacionalidad, puede inscribirse a una nueva maestría y ahí sí, ya dentro de esta maestría transnacional, pues va a haber una cierta movilidad. Pero cualquiera de sus estudiantes, aunque su universidad no esté participando en Erasmus Mundus, evidentemente puede participar. Pues yo creo que es bastante interesante que los estudiantes conozcan esta opción. Pueden inscribirse, como digo, haciéndose cargo de sus gastos, o podrían recibir una beca por la cual están exentos de matrícula y recibirían 1.400 euros al mes. El enlace es este que tenemos, ec.europa.eu/Erasmus-Mundus, que nos lleva al catálogo de Erasmus Mundus, donde tenemos más de 200 maestrías. Entonces es interesante, por un lado, que los estudiantes vean cuál es esta lista de maestrías y postulan directamente a ellas. Ustedes como universidad, si simplemente les están dando la información, no juegan ningún rol, como digo, no hay una universidad de origen que les envíe, ellos postulan directamente al consorcio. Y si están pensando ustedes en postular a una maestría conjunta, es interesante también ver el catálogo de las más de 200 maestrías que tenemos para inspirarse y para comprobar que tenemos todo tipo de propuestas pedagógicas innovadoras, bastante interdisciplinares. La idea, obviamente, es que la maestría conjunta añada algo que ustedes no impartirían por sí mismos. O sea, tiene que tener un valor añadido sobre las maestrías que ya están impartiendo en sus universidades. Y aunque en España es bastante popular Erasmus Mundus, sí que es cierto que sabemos que quien ha participado en Erasmus Mundus suele querer repetir. Y queremos, al mismo tiempo que nos satisface esta idea de que hay proyectos ya de larga duración, algunos llevan incluso los 20 años con nosotros, también queremos diversificar y llegar a nuevas universidades, nuevos países, nuevas temáticas. Para ello hemos creado las medidas de diseño Erasmus Mundus, que esto es simplemente una subvención corta para realizar los estudios previos. Es una suma fija de 60.000 euros. La hemos subido en esta convocatoria, anteriormente eran 55.000. Si ustedes están asustados o ven complejos estos temas de la acreditación, del reconocimiento, necesitan trabajar un poco más antes de postularse a una maestría conjunta Erasmus Mundus, pues las medidas de diseño serían interesantes para ustedes. Cuando digo que en España hay muchos Erasmus Mundus y que estamos buscando diversificar, esto no quiere decir que no puedan presentarse a las medidas de diseño Erasmus Mundus, porque habrá facultades que no participen, habrá universidades, habrá enfoques que aún así sean nuevos y necesiten de este apoyo, necesiten trabajar en estas medidas de diseño.
Importante también enfatizar que no hay un vínculo directo a la hora de ser seleccionada entre una medida de diseño y una maestría conjunta. Si ustedes reciben la subvención de la maestría de diseño, estupendo, recibirán los 60.000 euros para trabajar durante 18 meses. Sería lógico pensar que después van a presentarse a una maestría conjunta, pero pueden decidir que eso no va con ustedes y que, bueno, que el resultado de las medidas de diseño es que desisten de esta idea o que deciden implementar la maestría conjunta de otra manera, no a través del programa Erasmus Mundus, pero cumpliendo con otro tipo de criterios que no serían elegibles a través de las maestrías conjuntas Erasmus Mundus. Esto nos da igual. Nosotros, como Comisión Europea, tenemos el objetivo político, en el que voy a elaborar ahora. Tenemos el objetivo político de tener más títulos conjuntos, más maestrías conjuntas, más programas conjuntos a través de Europa, de cualquier manera. Erasmus Mundus, las maestrías conjuntas son una herramienta para ello, pero finalmente estamos financiando tan solo una treintena de maestrías Erasmus Mundus al año. En cambio, medidas de diseño estamos financiando 50, más o menos. Es decir, no todas las medidas de diseño, incluso aunque después postulen a una maestría conjunta, van a recibir la subvención completa. Y además, el hecho de haber recibido una medida de diseño no les va a dar puntos. Evidentemente, si han utilizado bien el dinero y el tiempo, serán capaces de presentar una propuesta mejor, pero no hay un vínculo, no van a recibir una puntuación directa ni van a ser prioritarios. Así pues, esto es lo que quería decir en términos de la acción dentro de Erasmus Plus y simplemente para dar contexto. Pero mi presentación de hoy realmente la quiero centrar sobre todo en un componente más político y en el aniversario, en los 20 años, porque las primeras movilidades de Erasmus Mundus tuvieron lugar en 2004. Erasmus Mundus ha variado bastante, quizá algunos de ustedes lo recuerden, si estaban allí desde el origen. Ha tenido varias formulaciones Erasmus Mundus, incluso era un programa aparte antes de que se crease Erasmus Plus en 2014. Teníamos el Erasmus Europeo, teníamos otro tipo de programas en el ámbito de la educación y Erasmus Mundus era uno de ellos y fue pionero en la internacionalización. Bueno, tenía diferentes componentes que ya no existen, como doctorados, desarrollo de capacidades que ahora han evolucionado y en su estado actual, como hemos visto, tenemos las maestrías conjuntas y las medidas de diseño. Erasmus Plus y Erasmus Mundus dentro de ello, pero cualquier acción de Erasmus Plus que están viendo hoy, tiene un gran valor en sí mismo y estamos convencidos de la importancia de cada proyecto y de sus resultados. Pero también es una herramienta para apoyar las políticas de la Comisión Europea, por eso estamos invirtiendo tanto dinero en ella. Estamos ahora precisamente en el proceso interno de revisar lo que ha sido la primera mitad del programa actual, entre 2021 y 2027. A veces en el mundillo seguimos refiriéndonos a él como el nuevo programa, pero ya lo de nuevo cada vez hay que ponerlo más entre comillas porque estamos ya en la cuarta convocatoria y, como digo, estamos revisando cómo han sido esta primera mitad y algunas de las lecciones aprendidas pues podrían llevar a modificaciones en los próximos años, en las próximas convocatorias hasta 2027. Otras, en cambio, otros posibles cambios tendrán que esperar al próximo ciclo, al próximo programa tras 2027, que también será un ciclo de 7 años. Siempre va ligado al presupuesto europeo, que se establecen planes de 7 años. Además, en 2024 va a haber elecciones al Parlamento Europeo entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Así pues, un nuevo colegio de comisarios nos aportará nuevas prioridades políticas y orientaciones que tendremos en cuenta, quizá para las las restantes ediciones de Erasmus Plus, pero sobre todo para el futuro programa. Y hablando de las prioridades políticas, quisiera poner en contexto. En concreto, en 2022 se publicó la Estrategia Europea para Universidades. Bueno, las comunicaciones, conclusiones, recomendaciones son diferentes instrumentos legales, por supuesto no voy a entrar en ello, pero la idea es que de la comunicación de enero, de la gran Estrategia Europea para Universidades, que tiene muchos ámbitos diferentes de actuación,
digamos que es más genérica. De ahí emanan otra serie de legislación o de propuestas que fueron publicadas 3 meses después. En concreto, una estrategia europea que empodere a las instituciones de educación superior y otra recomendación del Consejo sobre la cooperación efectiva. Esto es el contexto legislativo en el que nos estamos moviendo. Y también en 2022, a consecuencia de esta estrategia europea para universidades, dentro de Erasmus+, quizá algunos de ustedes participaron en estas 2 convocatorias piloto para la experimentación de políticas en la educación superior. Es decir, una vez más, Erasmus+ es la forma de operacionalizar este tipo de mensajes y estrategias políticas. Estas convocatorias excepcionales piloto, publicadas en 2022, también en el contexto de las nuevas alianzas de universidades europeas, se han centrado en buscar, bueno, están ahora mismo en vigor y van a culminar los proyectos, van a cerrarse en los próximos meses, en 2024. Por un lado, investigar cómo podría ser la elaboración de un sello para un título europeo conjunto. Y vamos a seguir hablando de los títulos europeos conjuntos en los próximos minutos. Y por otro lado también sobre las alianzas de universidades europeas, pero otro tipo de alianzas de universidades. Bueno, se está buscando cuál sería sus instrumentos cuál sería su estatus legal. Entonces tenemos varios proyectos trabajando en esto, en dificultades concretas, a veces insospechadas, y proponiendo soluciones creativas. Y en este contexto de la búsqueda de títulos europeos conjuntos, quisiera también llamar la atención sobre un estudio de la Agencia Ejecutiva, EACEA, de 2020, que analiza, solamente en inglés, cómo ha ido la implementación de títulos conjuntos dentro de Erasmus Mundus desde 2004. Es decir, como he dicho al hablar de las medidas de diseño Erasmus Mundus, queremos más programas conjuntos en Europa, queremos más programas transnacionales. Y si es con socios fuera de Europa, también, aún mejor. Pero queremos que haya una multiplicación de este tipo de programas transnacionales para dar mayores oportunidades a los alumnos, sobre todo, pero también a los profesores, para que la movilidad dentro de Europa sea cada vez mayor. Pero dentro de la necesidad de que haya más programas conjuntos, ahora mismo la Comisión Europea se está centrando en el análisis de los títulos conjuntos, es decir, de los diplomas. Como he dicho, una maestría Erasmus Mundus puede emitir un diploma único común con los sellos de todas las universidades participantes, o por diferentes razones puede emitir diferentes diplomas. Cada universidad emitiría su diploma, entonces el estudiante recibiría una colección de diferentes títulos o diplomas, es decir, trozos de papel. Hay una serie también, son posibles combinaciones mixtas. Es posible recibir un diploma común de 2 o 3 universidades y luego 1 o 2 diplomas aparte, depende del número de socios que tenga el consorcio. Y evidentemente también en los títulos conjuntos es muy importante el suplemento al diploma, habitualmente, que explica en detalle de qué se trata este tipo de programas conjuntos, que en algunos sectores son muy conocidos, en otros no tanto. Entonces es interesante este análisis estadístico de la Agencia Ejecutiva de 2020. Es estadístico, pero también analiza las diferentes problemáticas a las que se pueden enfrentar los consorcios transnacionales que quieren emitir títulos conjuntos. Y en 2024 vamos a estar bastante activos, sobre todo el primer semestre antes de las elecciones europeas de junio, por eso nos estamos dando prisa. Está prevista la publicación de una comunicación. De nuevo, hablamos de comunicaciones, recomendaciones. La comunicación es más genérica también, una comunicación sobre un título europeo conjunto, como he venido diciendo. Y además, 2 recomendaciones de temas asociados, uno sobre carreras académicas en general. Bueno, no es el tema de nuestra presentación ni necesariamente el Erasmus+, pero es interesante también que conozcan que va a haber una recomendación sobre cómo hacer más atractivas y sostenibles las carreras académicas en la educación superior.
y también va a haber una recomendación sobre un sistema europeo de aseguramiento y reconocimiento de la calidad. El tema de los títulos conjuntos suele estar muy relacionado con el aseguramiento y el reconocimiento de la calidad y a veces resulta problemático. Es decir, cuando hay que acreditar las maestrías en diferentes países europeos, bueno, sabemos que hay el enfoque europeo, el European Approach. Nosotros desde la Comisión Europea hemos dado las herramientas, pero la implementación sabemos que no siempre es fácil, entonces va a haber una recomendación en este sentido. Es decir, las recomendaciones sobre la calidad en general, pero va a tener repercusiones también sobre los títulos conjuntos y los programas conjuntos. Efectivamente, como digo, ahí se trata de reducir la burocracia, porque, como ustedes saben, la educación superior es competencia de los Estados miembros, entonces lo que estamos haciendo son recomendaciones para que las autoridades competentes, ya pueden ser nacionales, autonómicas, como en el caso de España, pues tengan una mejor coordinación a la hora de posibilitar la emisión de títulos conjuntos. Y en 2024 también va a estar bastante activa esta iniciativa de apoyo Erasmus Mundus, de la que quería hablar. Algunos de ustedes ya la conocen, sobre todo aquellos que están gestionando proyectos Erasmus Mundus en vigor. Va a ayudar también a la visibilidad de Erasmus Mundus dentro de Erasmus Plus. Y esto lo estamos haciendo mediante un contrato que dura 4 años completos, de 2023 a 2026. Hemos terminado el primero, que era más bien de los trabajos previos y una serie de análisis, y ya estamos saliendo al público. Lo hicimos en concreto el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, con una conferencia que hubo en Bruselas. En esta iniciativa de apoyo Erasmus Mundus, queremos apoyar a los participantes en esta acción, a las instituciones, a las universidades, porque ya tenemos la comunidad de alumnos y antiguos alumnos de Erasmus Mundus, a la cual estamos apoyando, a la Asociación de Estudiantes y Alumni de Erasmus Mundus, y ellos ya tienen sus redes y reciben bastante apoyo de la Comisión Europea. Pero las instituciones quizás estaban un poco más desatendidas, si bien evidentemente les damos un cierto apoyo y las agencias nacionales como SEPIE también hacen un trabajo magnífico en esta labor. No había una organización o un tipo de servicios que apoye a los participantes en Erasmus Mundus y sobre todo que les ayuden a hacer frente a cierto tipo de problemas o dificultades, como pueden ser evidentemente los títulos conjuntos de los que estamos hablando, la emisión de diplomas conjuntos, pero hay muchos tipos de casuísticas y de problemáticas diarias a los que se enfrentan las maestrías Erasmus Mundus, y muchas veces las soluciones vienen de Erasmus Mundus similares en otros países que ya conocen la solución o que ya han probado diferentes alternativas o que pueden dar consejos. Entonces, no siempre, hasta ahora hemos detectado que estos 20 años no siempre había un diálogo muy fluido entre los diferentes proyectos Erasmus Mundus, y queremos ayudarlos mediante esta iniciativa de apoyo. ¿En qué consiste la iniciativa de apoyo? Pues en la práctica tenemos una serie de conferencias anuales y, como digo, hace 2 semanas tuvimos una en Bruselas con el tema de los títulos conjuntos. Se trató de una conferencia muy específica, muy técnica, en la cual la comunidad de practicantes de Erasmus Mundus estuvo debatiendo si realmente era necesario el título conjunto, porque, como digo, la Comisión Europea tiene este interés, ha estado insistiendo durante años y sigue haciéndolo, pero necesitábamos conocer la opinión de las universidades, de los empleadores, de los estudiantes, si realmente supone un valor añadido o hace una diferencia el hecho de tener un único título o no. Bueno, pues tuvimos una conferencia en este sentido. Próximamente publicaremos las conclusiones que estamos revisando ahora mismo. Las conferencias de los próximos años serán sobre otra temática. Son conferencias anuales sobre temáticas de interés para la comunidad de Erasmus Mundus. También seminarios regionales. En marzo vamos a estar haciendo un seminario en Tokio para los posibles socios de la zona Asia-Pacífico. Habrá una serie de participantes europeos, también
invitados porque Erasmus Mundus está abierto a todo el mundo, aunque la mayoría de sus participantes son europeos. También tenemos ya una serie de pioneros de otros países que participan en diferentes grados en Erasmus Mundus. Entonces tenemos una serie de seminarios regionales también anuales en diferentes regiones del mundo. Vamos a facilitar también visitas de estudio a ciertas universidades que tienen larga experiencia en Erasmus Mundus y quizá otras puedan aprender in situ de ellas. Y una serie de estudios y publicaciones. En concreto, ahora mismo estamos trabajando en una publicación que saldrá a la luz en primavera. Será una publicación sobre los 20 años de Erasmus Mundus, haciendo un recorrido sobre toda su historia y, como digo, cuáles han sido sus logros y una forma de dar visibilidad y de que quede negro sobre blanco esta publicación. Así que les invito a estar atentos cuando vaya a ser publicada. Y, por supuesto, el 20 aniversario. La publicación va a alimentar las discusiones sobre el 20 aniversario, que tendrá lugar probablemente en junio de 2024 en Bélgica. Todavía no está claro el lugar, si será en Bruselas o en otro lugar, pero coincidiendo con la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. Ahora mismo estamos en presidencia española y a partir del 1 de enero habrá presidencia belga. Entonces, el 20 aniversario tendrá lugar en Bélgica y será, como digo, una gran oportunidad de dar visibilidad a Erasmus Mundus. Aquellos que hayan participado en Erasmus Mundus, ya sea en las maestrías conjuntas o en las medias de diseño, por supuesto recibirán información al respecto sobre si pueden acudir o no, y esta vez sí que va a ser un evento público, es decir, retransmitido en línea para todo tipo de audiencia. Y he dejado para el final la comunidad de prácticas. Esto es muy específico, solo para aquellos beneficiarios de Erasmus Mundus, pero sí que hemos creado ya no sé cómo decir, un espacio cibernético en el que pueden compartir. Bueno, evidentemente tiene un foro, pero tiene otra serie de recursos. Publico aquí el enlace, publico el código QR, pero hay un proceso de admisión. Es decir, si ustedes no están participando en Erasmus Mundus, no es necesario que lo intenten. Pueden curiosear, hay una parte que es pública, entonces pueden ver en qué consiste, porque además tenemos esta serie de comunidades de prácticas en otro tipo de iniciativas dentro y fuera de Erasmus+, entonces quizá les puede interesar ver en qué consisten, pero gran parte de los contenidos que se están creando son restringidos a aquellos beneficiarios Erasmus Mundus. Pero bueno, lo importante es que, como digo, va a haber acaba de lanzarse hace 2 semanas esta comunidad de prácticas. Entonces, como ven, y ya estoy terminando, en resumen, cuál ha sido la estructura de mi presentación. Erasmus Mundus es una herramienta para unos objetivos políticos, o es en parte una herramienta para unos objetivos políticos. Evidentemente, como digo, cada una de las maestrías de Erasmus Mundus y cada una de las becas o de los estudiantes, bueno, tiene un valor por sí mismo. Pero quisiera que comprendieran, y espero que mi presentación haya ayudado a esto, a comprender el contexto político en el que nos estamos moviendo y también el interés que tenemos en visibilizar los logros de Erasmus Mundus durante estos 20 años, porque hay una serie de propuestas nuevas, seguimos avanzando adelante con nuevas iniciativas, por ejemplo, las alianzas de universidades europeas, pero Erasmus Mundus llega a los 20 años en muy buena forma y queremos celebrar el aniversario con todos ustedes. Así pues, en cualquier comunicación, en cualquier foro del que hablen de Erasmus Mundus en los próximos meses, sería bueno, os invito a añadir la coletilla de, bueno, estamos en el 20 aniversario. Y también, ya termino, para la celebración del 20 aniversario estamos buscando antiguos alumnos que sean prominentes, que, bueno, sabemos que la mayoría de antiguos alumnos de Erasmus Mundus son magníficos, y lo digo en serio porque tengo la suerte de conocer a muchos de ellos. Pero bueno, buscamos testimonios también de algunos con cierta proyección o visibilidad pública. Si alguien de los que me está escuchando conoce entre su cohorte de antiguos alumnos gente que ya hace
hace años cursada su maestría y tengan ahora una cierta visibilidad pública o una cierta relevancia por sus actividades científicas o profesionales, pues por favor póngase en contacto conmigo o con SEPIE y veremos si podemos dar visibilidad a esto. Así pues, termino mi presentación, pero no sé si todavía estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, Bruno, no sé si has visto la sala. Aquí la sala tiene capacidad de 400 personas y está más de la mitad ocupada. Así que hay muchísimo interés en Erasmus Mundus aquí. Muy bien, me alegro mucho. Sí, ¿se oye? Ahora sí. Muy bien. Sí. Adelante la pregunta. Muchas gracias. Hola, yo soy Vicent, del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y yo tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿en los conservatorios podemos tener acceso a organizar Erasmus Mundus? Si me dices que no, ya no hago la segunda pregunta. Esto habría que ver. Yo ahora mismo no conozco en España cuál es el estatus legal de los conservatorios, si estáis considerados como institución de educación superior. Sí, así es. Yo diría que sí, ¿verdad, Loreta? Sí, pero que habría que mirar la guía del programa, porque no conozco en cada uno de los países. Aunque yo sea español, no conozco bien la legislación española. Pero los conservatorios no imparten estudios a nivel de máster. Sí, sí que impartimos. Eso es cierto. Pero no universitarios. Y no universitarios, sí imparten los planes de estudios no universitarios. Así que... Pero sí que tenemos acceso, sí que impartimos algún máster. Sí, máster, sí, nivel. Yo entiendo que sí, es decir, si efectivamente las instituciones artísticas superiores pueden impartir máster, entonces sí que son un candidato a organizar un máster Erasmus Mundus. No. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? La experta Teresa, que aquí tenemos el honor de tener la experta ¿qué opina? Es que es cierto y es así que en los conservatorios se imparte educación superior, pero la ley de universidades, dentro de la educación superior, distingue la universidad de los centros, de los conservatorios, por ejemplo, o enseñanzas artísticas. Las enseñanzas artísticas también imparten enseñanzas de máster y tienen un nivel máster, el mismo nivel que el máster universitario, pero sí que la propia ley de universidades establece esas dos opciones. Dentro de la educación superior están los másteres de educación superior impartidos en conservatorios de música o enseñanzas artísticas y los másteres universitarios. Entonces, la normativa que rige ambas enseñanzas es diferente. Entonces, en la regulación normativa establecida respecto a los másteres Erasmus Mundus se ha establecido dentro de la ordenación de las enseñanzas universitarias. Muchas gracias, es que una aclaración. Pero eso quiere decir entonces que no tenemos acceso a Erasmus Mundus. Yo entiendo que no, que la norma lo ha establecido así. Igual que pues la denominación de los másteres de la universidad es máster universitario en lo que sea. Y tienen el mismo nivel, o sea, que no es que queramos, no sé, que se equiparan a los másteres de enseñanzas artísticas o los que pueda ser de educación superior, pero con esa diferenciación. Ok, muchas gracias. Sí, ¿otra pregunta? Hola, ¿me oís? Vale. Soy Claudia del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Es en referencia a esta pregunta también. Me sorprende que no podamos optar a este Erasmus Mundus si sé que hay conservatorios en Holanda de música que han podido optar a esta opción. Efectivamente, yo conozco conservatorios de otros países que sí participan, pero se trata de una cuestión de legislación nacional, como nos han aclarado. Es la norma. Entonces depende de la legislación nacional. Claro, tal como está actualmente. Claro. Quizás deberíais hablar con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en ese sentido, para que actualice la legislación sobre los másteres de las instituciones artísticas superiores. Porque, claro, entiendo que la legislación no tiene nada que ver con la legislación de máster de las universidades y, por lo tanto, sería el ministerio competente para ello el Ministerio de Educación y Formación Profesional. ¿Hay más preguntas para Bruno?
Yo tengo una. Dime. Bruno, ¿algún consejo práctico para nuestras instituciones, ya que tenemos este contacto VIP con Bruno, para tener más éxito en la convocatoria 2024, si cabe? Si cabe, porque las últimas convocatorias creo que ha habido un 40% de éxito de los coordinadores españoles, así que ya es una tasa alta. Prestar mucha atención porque cada vez es más competitivo Erasmus Mundus. Con las renovaciones de las maestrías existentes y con las medidas de diseño que ya se están incorporando. Ahora ya empezamos a recibir solicitudes de aquellas primeras generaciones que han recibido las medidas de diseño y se supone que esto les ha ayudado a presentar muy buenos proyectos. Sí que vemos que el umbral de selección cada año está subiendo y esto también es un mensaje para las que quieren repetir, para las maestrías que quieren repetir, que no se confíen, que no crean que porque han sido financiadas durante años y que por hacer más de lo mismo van a ser necesariamente seleccionadas. Puede que el primer año no y tengan que ajustar algo. Es decir, que revisen con mucha atención su solicitud y para aquellas que son nuevas, que se lanzan a esta aventura, pues sí que les invito a tener muchísima comunicación con los socios. Lo más importante, si para cualquier proyecto de movilidad, cualquier proyecto Erasmus Plus es importante, para Erasmus Mundus aún más. Y sí, también que miren ejemplos de otro tipo de maestrías previas, a través de sus páginas web o quizá contactando con vosotros en SEPIE, que miren buenas prácticas. Pero que no se desanimen si no son seleccionados porque quizá tengan que intentarlo una segunda vez. Es decir, presten atención que el nivel de excelencia es cada vez más alto. Y esto es una pena, pero también nos alegra saber que seleccionamos proyectos cada vez mejores. Una última pregunta. Buenas tardes, soy Matilde Delgado, de la Universidad Autónoma de Madrid. Nosotros tenemos algunos máster Erasmus Mundus y algunos lo coordinamos. La pregunta es, ¿por qué cuando un Erasmus Mundus finaliza y quieres volver a presentar otra propuesta para otro Erasmus Mundus, por qué hay que dejar un año transitorio? Un año y medio sin poder ser Erasmus Mundus. Eso nos supone dificultades a las universidades porque durante un año no tienes la etiqueta Erasmus Mundus y en España ahora mismo cuando te dan la etiqueta Erasmus Mundus puedes conseguir el registro dentro de la NECA, pero cuando te la quitan te tienes que salir. Entonces tenemos un año intermedio en el que no podemos ser Erasmus Mundus y nos supone un problema. ¿Por qué se ha decidido hacerlo así? Sí. Bueno, porque no hay una respuesta clara, pero sí que sabemos que la legislación española, por un lado, hay que agradecer al Ministerio que tiene una legislación muy positiva en la creación de nuevos Erasmus Mundus que efectivamente reciben la acreditación automática. Pero sabemos que ahora ya se empieza a ver el problema que supone al finalizar Erasmus Mundus, que efectivamente no está claro si tienen que volver a acreditarse o si van a perder la acreditación si no reciben la financiación de Erasmus Mundus. Esto es algo que estamos viendo y que tenemos que analizar conjuntamente. De todas formas, no es necesario, o sea, no es obligatorio que haya un año de margen o un año sin Erasmus Mundus, sin la financiación. Lo que pasa es que hay una incertidumbre. Puede que sí que sean seleccionados y puede que sí que les dé tiempo a participar, pero sí que va a haber una incertidumbre. Pero pueden postular a la siguiente convocatoria de Erasmus Mundus el año anterior a la finalización del actual. Es decir, en teoría les da tiempo, pero sé que hay una incertidumbre y también tenemos casos de estudiantes que son seleccionados y no saben si van a tener beca o no saben si la maestría va a continuar, porque evidentemente ustedes ya van a diseñar el nuevo curso, van a reclutar estudiantes, van a planificar todo sin saber si van a recibir la financiación. Esto sé que es un problema, que es una incertidumbre, pero no es un requisito que vaya a pasar un año necesariamente. Bruno, y como continuación de lo que ha preguntado Matilde de Autónoma de Madrid, en la guía del programa tenemos una novedad sobre la sostenibilidad de los programas de másteres Erasmus Mundus, los que hayan terminado y han sido evaluados muy positivamente con 75 o más puntos. Y según la guía, estos programas sí que podrían seguir hasta 3 convocatorias más
¿Se puedes comentar un poquito más si se puede acoger a eso, a esa cláusula y si ya está puesto en marcha esta experiencia por parte de la agencia ejecutiva y cómo se controla o qué seguimiento se hace? Sí, gracias por sacar este tema. Efectivamente, sabemos que Erasmus Mundus ya es un sello de prestigio y es una pena cuando termina la financiación, por lo que sea, quizá no la solicitan o quizá no la consiguen, y entiendo que las universidades quieren seguir utilizando el prestigio y el nombre que han ido acumulando durante años de ser una maestría Erasmus Mundus. Por eso hemos implantado lo que se conoce como el sello Erasmus Mundus, pero legalmente no es un sello, simplemente es la posibilidad de seguir funcionando como maestría conjunta Erasmus Mundus durante 3 años, ya veremos si revisables, pero en principio son 3 años, para aquellas maestrías cuyo informe final haya sido efectivamente calificado con más de 75 puntos. Es decir, estas maestrías van a seguir siendo Erasmus Mundus, van a seguir apareciendo en el catálogo, los estudiantes las van a poder encontrar, pero no van a recibir financiación de la Unión Europea durante estos 3 años. A no ser que renueven, evidentemente, pero si no renuevan, van a seguir siendo parte de Erasmus Mundus, van a poder utilizar el nombre y aparecer en el catálogo, como digo. Y es decir, sí, la agencia ejecutiva les va a comunicar la posibilidad de seguir y la institución tiene que optar a esta posibilidad o es automático la continuidad. Efectivamente. Tienen que optar. Sí, en el último año de contrato la agencia ejecutiva envía una carta a todas las maestrías que se encuentran en esta situación para formarles y preguntarles si optan por esta continuidad o no. Entonces tienen que optar, evidentemente tienen que tener esta calificación de más de 75 puntos y habrá un seguimiento para que la calidad no baje. Por eso son periodos de 3 años. Asumimos que la calidad de una maestría de Erasmus Mundus no va a bajar en 3 años, pero quizá en 3 años tendríamos que revisarlo. Pero sí que podemos confiar en que un Erasmus Mundus que ha estado funcionando con excelencia pues va a seguir haciéndolo incluso sin nuestra financiación. Y por último, si estos másteres durante este periodo de 3 años optan seguir funcionando como un máster sostenible con el sello Erasmus Mundus sin financiación, sigue pudiendo optar a otro Erasmus Mundus, es decir, puede seguir aplicando para ver si consigue financiación. Y en este caso, teniendo un año como gap year, ¿no? Un año ¿sería una renovación o un máster nuevo? Renovación, ¿verdad? En principio sería una renovación, sí. Sí. Sí, depende de si cambian muchas cosas, pero en principio sería considerado renovación, incluso aunque haya un gap year, como dices, un año de margen. Pero precisamente ese año de margen sin financiación podrían seguir en el catálogo y podrían seguir denominándose máster Erasmus. Hay una pregunta por parte de Cristina Churruca, creo que os habéis visto hace nada. Cristina. Sí, en Bruselas. Hola, Bruno. Hola, Cristina. Yo quería hacer una pregunta en relación a la pregunta de nuestra compañera de la Universidad Autónoma en relación a la posibilidad de, tu contrato acaba, ponle en el 25, y para poder optar a ser Erasmus Mundus con los cambios que entiendo que hay que hacer, porque si no estás presentando lo mismo, puede ser elegido como muy pronto ese mismo verano. Claro, el problema ahí es sobre todo para los becarios, cómo, sabiendo lo complicado que es obtener un visado para entrar en la Unión Europea, yo creo que es prácticamente imposible avisar a alguien que en agosto que puede tener una beca y pretender que está aquí en septiembre. Yo encuentro que ese sí que es un problema no ya para la sostenibilidad, pero sino para el programa en sí, ¿no? Sí, es cierto, gracias, Cristina. A veces sí que nos encontramos con este problema. Lo que se recomienda la agencia ejecutiva es informar a los alumnos cuando están haciendo la selección, que quede muy claro en la página web y siempre que informen que su admisión es condicional. Y el hecho de que puedan recibir una beca es condicional a que vayan a recibir la subvención de Erasmus Mundus. Es decir, a que el proyecto sea renovado o no. Efectivamente nos llegan a veces mensajes de estudiantes muy decepcionados porque les hemos eliminado la financiación. No es que les hayamos retirado la financiación, es que no ha sido renovada y el consorcio no fue claro. Entonces,
La recomendación es de asumir que van a continuar y vuestros másteres pueden comenzar la campaña de reclutamiento de estudiantes con normalidad, pero en este último año dejando muy claro que es posible que no puedan seleccionar a todos los estudiantes o que no puedan otorgar becas. Y entonces ya se les informará si pueden recibir la beca o si son admitidos sin beca, que no hay. Gracias. Vale. Muchísimas gracias, Bruno. Te invitamos a seguir con nosotros si lo deseas. Sí, Vamos claro. a seguir hablando de Erasmus Mundus en la sesión de la tarde, así que muchísimas gracias de nuevo por tu presencia hoy aquí con nosotros. Gracias. Gracias, saludos.